En este capítulo vamos a ir revisando poco a poco, sobre todo, todas las novedades que Photoshop ha realizado a la hora del trabajo de pintura, ¿vale? Es cierto que Photoshop siempre ha tenido muchísimas ventajas con respecto al resto de aplicaciones en tanto al retoque fotográfico se refiere, pero sí que es cierto que había ciertas aplicaciones, como podrían ser por ejemplo Painter, que sí que le daban un poquito de vueltas a la hora del trabajo con pinceles realísticos y a la hora del trabajo de selectores de colores más activos, etcétera. Photoshop, Adobe, se ha puesto las pilas en este apartado y en esta versión CS5 ha generado un montón de opciones nuevas y de herramientas nuevas para facilitarnos el trabajo a la hora de tratar de trabajo de pintura, como os estaba diciendo. En esta clase en concreto vamos a hablar de un nuevo selector de color, ¿vale? Antes teníamos este selector de color que tenemos justo aquí, ¿vale? El selector de color tradicional, pero ahora vamos a trabajar con un selector de color al cual vamos a poder acceder siempre y cuando estemos trabajando con alguna de las herramientas de pintura que son estas que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Y vamos a poder acceder a ese selector de color sin necesidad de movernos del sitio. Va a ser una forma mucho más rápida y nos va a permitir continuar trabajando de manera fluida, cambiar de color sin movernos del sitio y continuar trabajando, como os decía, sin haber hecho ningún cambio previo, ¿vale? Para configurar la previsualización de este nuevo selector de color, vamos a poder acceder a la configuración dependiendo si estamos trabajando en Macintosh sería desde el menú de Photoshop, si estamos en PC como es el caso desde el menú de edición entrando en preferencias y en general. Hemos dicho edición, preferencias generales. Aquí en la ventana de diálogo de preferencias vamos a poder decir el tipo de selector de color. Aquí veis en el selector de color HUD, que son las siglas que utiliza para hablar de una herramienta que no está visible permanentemente en las opciones, sino que es mediante un atajo de teclado que vamos a poder conmutar, ¿vale? Esa es la palabra, una herramienta conmutable es HUD. Entonces, para poder acceder a esta visualización tenemos aquí el selector de color HUD, que en este modo estamos en barra de tonos, pero que podríamos elegir diferentes métodos de previsualización. Vamos a elegir la primera, vamos a ver en qué consiste y luego cambiaremos para que veáis lo que significa cambiar de un tipo de previsualización de selector de color a otro, ¿vale? Pero que sepáis que lo tenéis aquí en el menú preferencias en el apartado de generales. Le voy a dar OK y volvemos a nuestra imagen. Bien, una vez que hemos vuelto a nuestra imagen principal, tenemos que tener en cuenta que debemos tener seleccionada cualquiera de nuestras herramientas de pintura, es decir, todas estas que están de aquí a aquí, ¿vale? Desde la tirita hasta la herramienta de desenfoque, sobreexponer, borrador, pincel, etcétera, ¿vale? Imaginaros que yo estoy trabajando con mi herramienta de pincel, estoy pintando por aquí, lo que sea, ¿de acuerdo? Y ahora quiero cambiar de color. Tengo este color morado seleccionado y quiero cambiar de color. Podría hacerlo como siempre accediendo al selector de color tradicional, pero vamos a ver la opción nueva que tenemos. Esta opción va a ser con un atajo de teclado, ¿vale? Y va a ser diferente si estamos tratando en Macintosh o si estamos tratando para PC. Para Macintosh sería la combinación de teclas comando más opción más control y haciendo clic. Si estamos trabajando en PC sería Shift, es decir, mayúsculas, Alt y hacer clic con el botón derecho en la zona en la que queramos seleccionar el color. Hacemos clic y mantenemos
el botón derecho del ratón pulsado en caso de PC o el botón izquierdo en caso de Macintosh, ¿vale? Lo mantenemos pulsado. En este punto podemos soltar la combinación de teclas, ¿vale? Y si os fijáis, lo que tengo aquí es un cuadrado de color con el color sobre el que estábamos trabajando antes, el morado, y que me permite elegir un shade, que no sé muy bien cuál sería la traducción, pero que viene a ser básicamente una combinación del tono que estamos trabajando, ¿vale? Con la saturación y con la luminancia, ¿vale? Aquí nos está mostrando por un lado el tono totalmente saturado, ¿vale? Con máximo de brillo y con mínimo de brillo. Y en la barra de aquí de la derecha lo que podemos hacer es seleccionar los diferentes tonos. Bien, teniendo en cuenta que no hemos soltado el botón del ratón, nosotros lo primero que deberíamos hacer es, por ejemplo, seleccionar un shade, es decir, la mezcla de saturación luz de ese tono, y ahora lo que tenemos que hacer es pulsar la tecla espacio, la barra espaciadora del teclado, para soltar la muestra en el sitio donde estaba, sin soltar, como os decía, el botón del ratón. El botón del ratón no lo soltamos en ningún momento, lo único que hemos hecho ahora es soltar la barra espaciadora para poder movernos a este circulito de aquí. Soltamos la barra espaciadora sin soltar el ratón y ahora podemos mover la barra para seleccionar el tono. Podemos volver a pulsar la barra espaciadora para movernos al shader, soltamos y podemos volver a coger una saturación o una iluminación diferente de ese tono. Una vez que ya tenemos el tono que queremos, solo tenemos que soltar el ratón y veis, ya tenemos seleccionado ese tono en nuestro selector de color. Es nuestro color con lo que vamos a ir pintando. Bien, ya hemos visto cómo podemos utilizar el selector de color con esa previsualización. Como vimos en un principio, podemos entrar en las preferencias generales y cambiar esa previsualización. En lugar de ver el selector de color HUD como banda de tonos, vamos a elegir, por ejemplo, la rueda de tonos. Esta variación simplemente se refiere al tamaño de la previsualización, ¿vale? Voy a dejar rueda de tonos y le voy a dar OK. Ahora sí, voy a volver a entrar con el atajo de teclas que yo os decía, ¿vale? Lo recuerdo, para Macintosh, comando, opción, control más clic. Para PC es mayúsculas, alt y botón derecho del ratón. Recordar que nunca debemos soltar el botón del ratón, ¿vale? Podemos soltar ya la combinación de teclas para movernos por lo que es el shader, es decir, la mezcla del tono con la luminosidad, la saturación y la oscuridad, ¿vale? Para elegir el shader y para poder movernos de aquí a este caso el círculo de color que se nos ha puesto en lugar de la barra, recordar que teníamos que pulsar la barra espaciadora del teclado sin soltar, como os decía, el botón del ratón para poder movernos a la barrita. Soltamos la barra espaciadora, no soltamos nunca el botón del ratón y ahora sí nos movemos por los diferentes tonos. Esta es la diferencia y esta es la otra previsualización del tono, ¿vale? Volvemos a pulsar la barra espaciadora, nos movemos y una vez que tenemos ya el tono que queremos, ahora sí soltamos el botón del ratón. Esta es una nueva forma de seleccionar el color de una manera más interactiva, más rápida y sin necesidad de cambiar de nuestra herramienta o ir con el ratón, salirnos de la imagen y seleccionar el selector de color tradicional. Es una manera muy rápida que ya veréis, en cuanto que os acostumbréis a utilizarlo, os va a servir mucho sobre todo a todos aquellos que pintéis, para actualizar y para ir más rápido a la hora de seleccionar vuestros colores.